Bienvenidos a un nuevo video tutorial. ¿Quieres hacer esta billetera de cuero? Pues estás en el lugar correcto. Empecemos. Vamos a utilizar para cuerpo principal una pieza de 23 por 8.7 centímetros, una pieza de 24 por 3 centímetros, dos piezas de 10 por 4.5 centímetros. Y para combinar vamos a utilizar 6 piezas de cuero en otro color de 10 por 1.5 centímetros. Una pieza eje de 4 por 8.5 centímetros. También vamos a utilizar tela para forros y también tela para bolsillos tarjeteros. Empezamos el proceso cortando 2 capas finas de telón. Este material nos sirve para que el cuero no se estire. Para el proceso de pegado vamos a utilizar cemento de contacto resistente. Ahora vamos a pegar el pelón centrado en la parte posterior del cuerpo principal. Ahora vamos a colocar pegamento de esta manera para forrar con tela la parte posterior del cuerpo principal. Con ayuda de una regla metálica vamos a igualar los filos para eliminar el exceso de tela. Ya casi tenemos el cuerpo posterior, ahora lo vamos a complementar con el siguiente paso. Vamos a utilizar una parte de la tira de cuero y lo vamos a pegar en un lado posterior del cuerpo principal. Cortamos la parte sobrante de la tira de cuero y obtenemos el cuerpo posterior principal de nuestra billetera. Buen trabajo, crack. Ahora vamos a hacer los tarjeteros para la billetera. Las dos piezas de cuero de 10 por 4.5 centímetros lo vamos a forrar con tela la parte posterior. Y recuerda, el color y el tipo de cuero que utilices para combinar tu billetera es netamente opcional. Para los tarjeteros vamos a empezar trabajando con las piezas pequeñas. Vamos a colocar pegamento evitando manchar la parte derecha del cuero. Vamos a tomar el lado más pequeño de la tela y lo vamos a pegar a la par con la pieza de cuero. El otro lado de la pieza de tela lo vamos a pegar en la segunda pieza de cuero de esta manera. Las medidas de las telas para los tarjeteros es de 10 por 11 centímetros. Repetimos el mismo proceso pero ahora partiendo sobre la pieza montada. Como resultado de este paso debemos obtener 2 modelos iguales de tarjeteros para nuestra billetera. La segunda pieza de cuero o la pieza del medio lo vamos a colocar sobre la tercera pieza aproximadamente a 1 centímetro del lado mayor. Ahora la primera pieza lo vamos a colocar sobre la segunda pieza de cuero aproximadamente a 0.7 centímetros. Y finalmente vamos a colocar la pieza de otro color sobre la primera pieza de cuero. Vamos a repetir el mismo procedimiento para el tarjetero número 2. Regresamos con la pieza posterior de nuestra billetera y le vamos a colocar un pedazo de tira de cuero en la parte inferior de esta manera. Vamos a pintar únicamente por ahora el lado superior. A continuación una breve referencia de cómo van a ir colocados los tarjeteros en nuestra billetera. Vamos a utilizar la pieza eje de cuero y vamos a pegar sobre ella los tarjeteros como se observa en el video. La distancia entre tarjeteros sobre el eje debe ser aproximadamente de 2 centímetros. Luego vamos a unir el eje con los tarjeteros mediante costura. El tipo de costura es netamente opcional. Después de costura vamos a cortar el exceso de cuero. En este punto voy a cortar y doblar medio centímetro del eje inferior. Este punto es completamente opcional, es únicamente para dar un acabado más elegante. Ahora vamos a forrar el eje y la parte posterior de los tarjeteros con tela.
Vamos a pintar únicamente el lado superior del eje con los tarjeteros. Antes de hacer el montaje de las piezas es muy importante coser la parte superior del cuerpo posterior y también la parte superior de los tarjeteros. Con pegamento incluido vamos a empezar a pegar los tarjeteros con la pieza posterior de la billetera. Empezamos a pegar las piezas de nuestra billetera partiendo desde la derecha hacia el eje y después desde la izquierda hacia el eje. Recomendación: la pieza posterior debe ser 1 centímetro más largo que la pieza de los tarjeteros con el eje. Si las medidas de las dos piezas son netamente iguales, al final la billetera no se va a cerrar. Ahora vamos a lijar los laterales y el lado inferior para continuar con el proceso de pintado. Al culminar el proceso de pintado y el proceso de secado, entramos a la etapa de costura. Para esta billetera utilizaremos aguja número 90 e hilo nylon color beige número 40. El color del hilo es opcional. Este es el resultado de este video tutorial, billetera de cuero artesanal.